Hola, ¿qué tal amigos de Mundo X? El día de hoy les traemos la historia de una de las pandillas más peligrosas y poderosas de todo Chicago. Se llamaban los Puerto Rican Stone y defendieron el derecho de los confinados en las instituciones penitenciarias cuando los nietas aún ni existían. Viví por mi pensar y por mi manera de actuar. Todo lo que quería yo mismo lo tenía que alcanzar y fui escalando. Y esto más me estaba gustando, hasta que sin darme cuenta yo me convertí en un capo, conocido por este bloque, querido y respetado. Lo encontré bien inconforme, pero vaya, hay que superarlo. La admiración de mi familia, que no sabía en cuál paso mi... Puertorriqueños Stone fue una organización criminal fundada por Danny Vélez durante su estadía en la cárcel en 1968. Algunas fuentes dicen que no fue Vélez que la fundó. Esas fuentes afirman que Vélez fue miembro de Latin Eagle en Lakeview y que al salir de la cárcel en 1968 formó la pandilla los Puerto Rican Stone, como Barry y Sheffield. Algo que no concuerda en esta historia es como un Eagle delató a su banda y se fue para los Puerto Rican Stone y luego dividió los Puerto Rican Stone para crearse su propia banda. Lo que sí haría sentido es que Puerto Rican Stone, que saliera en 1968, ya que en el lado norte de Chicago hubo enfrentamientos entre las bandas de negros y puertorriqueños. Fue un verano de muchas protestas en contra de los abusos de los policías y cómo trataban a los reclusos. De hecho, se hizo testigo el periódico Chicago Tribune. En las protestas, estos se pasaban armas blancas por las manos y con ellas ensangrentadas se saludaban, diciendo así que eran hermanos de sangre y estaban en contra del maltrato policial. A este hecho se unieron los Black Disciples, en español serían discípulos negros, de Cabrini Green, con los puertorriqueños de East Humboldt Park y juntos formaron los Latin Disciples, los discípulos latinos, una pandilla callejera que hoy se conoce con el nombre de Maniac Latin Disciples. Los maniáticos latinos, los discípulos latinos maniáticos sería en español. Los residentes del barrio también informaron que los puertorriqueños Stone ya estaban en ese vecindario para 1970. Lo que empieza a cobrar sentido con la historia, ya que nos preguntamos si los puertorriqueños Stone crearon un grupo en ese tiempo, porque los Black P. Stone no crearon su propio grupo. Y cobra sentido que Stone pudiera haberse formado de Cabrini Green y que protegieran a algunos niños de Puerto Rico, barrios en el que se desarrollaban los Latin Disciples y los Black P. Stone. Entre todos formaron los puertorriqueños Stone. Es probable que Danny Vélez también haya sido quien formó la banda Los Puertorriqueños Stone, que inició en 1968, aunque se parece a la historia de Barry y Sheffield. Es muy probable que Vélez supiera de los Puertorriqueños Stone mientras estuvo en la cárcel y se cambió a esa banda en la prisión y luchó probablemente para que avanzaran hacia la pirámide jerárquica, los ladrillos de Black Stone 21, pero quizás por su color no pudo avanzar dentro de la organización. Lo que sí se sabe es que Danny, junto a Tito Saprio y James Santana, fueron los que crearon a Barry and Sheffield, otra banda. Para esta época, en 1968, los jóvenes de la época se unieron a los de Puerto Rico Stone y se reunían en Kenmore Playlot, en el 3141 de North Kermont Avenue. Dentro de los enemigos que encontró los puertorriqueños Stone en el camino, se encontraron a los Simon City Royals y los Latin Eagles, a los cuales Vélez le declaró la guerra. Para 1970, otros enemigos, como fueron los aristócratas. Esta guerra se armó porque los Stone se estaban expandiendo a otros territorios, en Belmont y Clifton, Wilton y Barry y Wellington y Kermont. Vélez continuó expandiendo el negocio y ya para 1970 se encontraba en el territorio de Lawrence y Kitsy, en el vecindario ubicado en Albany Park. Otro lugar que conquistaron fue el vecindario Logan Square y Devers y California.
Allí se establecieron hasta el año 1992. Para el año 1973, ya los puertorriqueños Stone tenían un nuevo negocio en el vecindario, Marshall Square, en la intersección 21 y Marshall Boulevard. Allí usaron los colores de la bandera puertorriqueña, sustituyendo los colores que usaban anteriormente, que era de otra bandera. Allí formaron lazos de amistad con los Kent, los artísticos, y luego se formaron en un solo grupo, al que llamaron Artistic Stone Kents. Para 1978 formaron una nueva alianza con los Rungs, lo cual pasaría también a unir dentro de esa alianza a los Latin Kings. Ya había terminado la rivalidad entre ellos, que fue a principios de 1970. En 1979 los puertorriqueños Stone saltaron a la fama tras cometer su primer gran crimen, pues asesinaron al líder de los Latin Eagles durante el día, en frente de mucha gente, en un centro comercial. Se trataba de Ignaz Snow, alias Walter Knapp, de Iceman, quien había sido promovido a líder de los Eagles hacía solo unos meses. Fue asesinado a eso de la 1 de la tarde por un sicario de la banda de los puertorriqueños Stone, con un arma de fuego. Le dieron un disparo en la cabeza e inmediatamente desaparecieron de la referida plaza comercial. En 1983 asesinaron al principal líder de la banda Simon Royal City, Todd Dillinger Brewer, en el vecindario Albany Park. En ese mismo año nació una nueva banda en dicho vecindario, la cual le pusieron el nombre de puertorriqueños Future Stone. Los puertorriqueños Stone del futuro sería en español. Esta ganga tenía como miembros a ex Latin Kings de Lawrence y Kimball, que se molestaron porque sus antiguas bandas no vengaron la muerte de su líder. Esta nueva banda inició en la intersección de Leland and Kesey. Sobre los Future Stone podemos decir que estos se unieron junto a los puertorriqueños Stone en Albany Park y luego formaron parte de otra alianza que se llamó People Nation. Para 1987 los puertorriqueños Stone se pelearon con sus aliados y se unieron a los People Nation. Fue cuando se disputaban el control por el punto de drogas. Se hicieron enemigos de sus ex aliados y le declararon la guerra. En la década de los 80 ya los puertorriqueños Stone habían perdido fuerza y los jóvenes preferían unirse a los Future Stone, jubilándose para 1990 algunos, otros muertos, y extinguiéndose por completo, y naciendo así la familia Stone, que unía a los Future y a los puertorriqueños Stone bajo un mismo lema, para que el legado continuara en las calles. La última gran hazaña que hizo los puertorriqueños Stone fue en 1993, cuando surgió un tiroteo en Brown's Kitchen, en el suburbio de Palatine. Allí asesinaron a 7 empleados, que incluían 2 propietarios de un restaurante. Para el año 2002 fueron arrestados por este hecho los pandilleros involucrados. Finalmente desaparecieron en las calles los puertorriqueños Stone. Esto es Mundo X. Si te gustó el video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte. Este tema está dedicado para tantas personas confinadas que hay, tantos dominicanos, boricuas, que están vivos, pero no estarán mal con sus seres queridos.